Bueno, queridos amigos, este es un nuevo programa de Temos Historia. Como notarán una vez más, el que suscribe, Omar López Matos, se tiene que hacer cargo del programa ante la ausencia de nuestro querido amigo Emilio Perina, que bueno, por sus tareas dirigentes no puede acompañarnos hoy. Y le diría que hoy hubiese sido bueno que no estuviese acá, porque el programa que vamos a escuchar es un programa de historia de la ópera. O sea que si a ustedes les gusta el rock and roll, vayan cambiando a otra frecuencia amiga. Hoy vamos a hablar de ópera, de historia de la ópera en la Argentina, centrada a través de una figura que uno podría decir que es la figura princeps de la ópera, como director, como compositor. Ha sido un legendario músico argentino que es Héctor Epaniza, y cuya biografía la han trazado se llama Alta en el cielo, no podía tener otro nombre, y han hecho una compaginación magistral de una vida larguísima, de una vida cultural impresionante, de una acción musical, pro música como la que tuvo Héctor Epaniza. Y este libro de reciente aparición está hecho por Sebastiano De Filippi y Daniel Baccarelli Costas, que hoy está con nosotros. Daniel, un gusto estar contigo. Muchas Daniel, gracias. vamos a recordarle que bueno, es un periodista de larga data. Coincidimos en algunos periódicos, y que actualmente durante muchos años fuiste el encargado de prensa del Teatro Colón. Sí, bueno, ese fue mi primer cargo en el Colón entre fines del 98 y el 2002. Y actualmente estoy a cargo de las publicaciones del teatro, pero sigo trabajando siempre en el marco de la oficina de prensa, de lo que es la comunicación del teatro. De la comunicación del Teatro obviamente, Colón. Dedicándome al periodismo es el ámbito natural, ¿no? Bueno, ¿y qué lo llevó a tomar una figura que en realidad está olvidada, ¿no? Sí. Es decir, sinceramente está... bueno, la Aurora sigue siendo todos los días, en alguna parte del país algunos escolares estarán cantándola, sí. Pero la figura de Héctor Epaniza, Héctor Epaniza, sí está algo olvidada y no diría vilipendiada, olvidada fundamentalmente. Sí, nosotros intentamos que esté un poco menos olvidada, claro, a partir de este libro. Que realmente, no lo digo porque estés vos, pero sino sinceramente a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de datos que ofrecen, sí. Toda la discografía, todos los momentos que dirigió, las anécdotas, que después vamos a hablar de esto. Es que es una vida impresionante, la verdad. Lo que pasa que en una época donde los artistas no necesariamente eran divos, sino que eran hombres muy concentrados en su profesión. Es que tenían una... si trabajaban de esta forma no tenían tiempo para ser vivos. Bueno, en realidad Paniza tuvo una vida envidiable. Lo que pasa que no entró en lo que es hoy el Star System, claro. El negocio del espectáculo. Eran hombres muy, muy austeros. Correspondió un poco esto a la mentalidad italiana del siglo XIX. Bueno, ¿no? Un poco también dedicada al trabajo, más que nada. Estuvo un poco, empañado, para decirlo algún término, por la figura de Toscanini, sí. ¿No? Es decir, mientras que Toscanini era una especie de volcán, Paniza era una persona serena, respetuosa, tranquila. Sí, entonces, sí. Claro, la prensa se iba a ver a este tipo que se deshacían improperios antes que un caballero que trataba de trabajar en armonía. Sí, bueno, esa es una de las hipótesis que tiene el libro, que creo que está confirmada, de que en realidad fue una figura de tanta gravitación en el mundo de la interpretación musical como Toscanini, pero Paniza era un caballero, algo que, por ejemplo, ahora, y esto lo decimos en el libro también, sería impensable un director de orquesta con la personalidad de Toscanini, claro. Porque ahora viendo músicos agremiados, protección de carácter laboral, en fin, el mundo discriminación, mucho, todo eso, sí. Corrección política. Sí. Tengamos en cuenta que inclusive en su momento Toscanini llegó a ser demandado por un músico, porque inclusive podía llegar hasta la violencia física, ¿no? Pero bueno, ahora hubiera sido inviable la personalidad de Toscanini, mientras que la de Paniza es un modelo mucho más cercano a lo que puede ser. Pero sin embargo tuvo una agresión física una vuelta,
un músico en Italia que lo había Sí. echado de la orquesta, algo por el estilo, y Sí. lo agredió físicamente. Sí, así es. Le pegaron un golpe en la cabeza y que parece que, bueno, se salvó porque el sombrero era bastante Era más fuerte de resistente. lo que resistía. Era más duro. Sí, porque, digamos, el mundo de la ópera además concitaba mucha pasión en esa época, ¿no? Porque verdaderamente, a ver, no quiero con esto decir que Panizza no fuera un apasionado, obviamente lo No, era. lógicamente. Y las grabaciones que quedaron de él muestran que era un director de orquesta muy, muy apasionado. Pero en cuanto a su personalidad, era muy flemático y siempre un gran componedor, ¿no? Que es otra de las facetas que un director, como toda persona que maneja un grupo humano, no necesita Sí, tener. tiene Ser que- un componedor, porque si no, no Árbitro llega... de egos. Exacto, Árbitro de egos. exacto. Estamos escuchando a Daniel Baccarelli Costas, que hoy nos va a contar algunos detalles de la vida de este músico tan singular argentino-italiano que fue Ettore Panizza. Volvemos a Tenemos Historia. Hoy les recuerdo que estamos con Daniel Baccarelli Costas, que recién lo dije mal, Daniel Baccarelli Costas, que nos va a contar sobre este libro de Ettore Panizza. Pero antes de eso, vamos a recordar los avisos parroquiales, que este programa lo van a poder ver dentro de unos días en YouTube, que si no lo pueden buscar a través de Olmo Ediciones, y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail programatenemoshistoria@gmail. Bueno, hechas las salvedades, volvemos a la pregunta: ¿por qué un libro sobre Panizza? Sí, el origen de esto se vincula con que desde hace varios años había directores de orquesta que llegaban al Colón, especialmente los más vinculados con la tradición italiana, que decían, bueno, llego al Colón, un lugar donde Panizza dirigió más de 600 funciones de ópera, como consignamos en el libro, más de 600 solo en el Colón. Algún periodista en una reseña del libro escribió, Panizza dirigió más de 600 funciones de ópera en su vida. No, solo en el Colón dirigió más de 600. Las otras se cuentan por millares, ¿no? No, sí, seguro. Y claro, entonces los directores de orquesta llegaban al teatro y a mí me ha pasado de que me preguntaran, bueno, quisiera que me recomendaran un libro sobre Panizza porque es una figura que a mí me interesa mucho. Tengamos en cuenta, esto me lo dijo el maestro Stefano Ranzani, el maestro Ira Levin, que trabaja en Estados Unidos. Ustedes saben que si ustedes van al shop de la Metropolitan Opera en Nueva York, van a encontrar muchas grabaciones de Panizza que acá son inhallables. Porque él trabajó en el Metropolitan durante varios tiempos, antes de la guerra. Desde el año 34. No, después de la Primera Guerra. En la entreguerra, hasta el 42, ¿no? Él se va en el medio de la guerra. Entonces, bueno, les resultaba natural que viniendo de la Argentina acá hubiera material sobre Panizza. Y la respuesta, un tanto vergonzante que uno tenía que dar es: no hay ningún libro ni ningún material sobre Panizza. No solamente no hay ningún libro, ningún material. Yo creo que no hay ninguna calle que lo recuerde al maestro. No creo que no hay ningún monumento que lo recuerde al maestro. O sea que. No, hay una. Nosotros lo rastreamos eso también como motivo de la investigación. Hay una escuela aquí en Buenos Aires que lleva el nombre de Panizza por la zona sur. Hay un conservatorio en Córdoba, pero que yo recuerde, no hay una calle. Había en el Colón, antes de que el Colón se restaurara, había una sala de maestros que se llamaba Héctor Panizza, que estaba en el nivel de los camarines, donde se juntaban los maestros internos a trabajar, que tenía un gran retrato de Panizza. Pero lamentablemente cuando el teatro reabrió, esa sala fue eliminada para dar lugar a una escalera y del retrato nunca hemos vuelto a saber. Así que sí, digamos como que el olvido juega un poco en contra de la figura de Panizza, y nosotros intentamos una reivindicación para que cuando estos maestros vengan puedan tener, y para que al argentino que le interesa saber quién fue uno de sus músicos más importantes, puedan tener un material, ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno, viene por un pedido, por un consentido. Pero bueno, ahora vamos a explicarle un poco a la gente quién era Ettore Panizza. Ettore Panizza, bueno, como su nombre bien lo dice, era descendiente de italianos. Dicen que había una tradición de músicos Panizza, pero parece que no es tan así porque no se puede rastrear más de 2 generaciones para atrás de Panizza. Sí, no, el tema es que Panizza es un apellido bastante común en Italia. Y encontramos varios músicos que tenían el apellido Panizza, pero no hemos encontrado la conexión genealógica. El que sí era un músico muy importante era el padre de Héctor Panizza,
Panizza, que aclaremos, Héctor Panizza era argentino, había nacido en Buenos Aires, se llamaba Héctor. Él, para insertarse en el circuito internacional de ópera, como siguen haciendo hasta el día de hoy muchos cantantes y directores, se italianiza el nombre, ¿no? Pero como un famoso cantante peruano, Luis Alba, que se llamó Luigi Alba, y así hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero él se llamaba Héctor. Y su padre sí era un músico muy importante, se llamaba Giovanni Gracioso, o Juan Gracioso Panizza, acá se lo llamó en Buenos Aires. Que digamos era tan importante que había formado parte de la orquesta que estrenó La Ida de Verdi en el Cairo en el año 1871. Sí, cuando se inaugura la ópera, porque el Canal de Suez había sido el año anterior, cuando se inaugura la ópera del Gedi. Pero yo tenía entendido que fue toda una celebración que se hizo La Ida en el Cairo por la inauguración del canal. La escribió Verdi para eso, por un encargo, porque Verdi ya quería dejar de componer, era bastante mayor, y el padre de Panizza estaba en la orquesta junto con una playa de músicos italianos. El padre de Panizza era violonchelista, también era director y también era compositor. Era algo bastante común en ese momento, y él junto con otros músicos vinieron todos a Buenos Aires. Porque en Buenos Aires había una gran vida musical, ya empezaba la inmigración italiana con bastante polenta, digamos, y lo contratan de manera estacional, en un trabajo estacional, en el viejo Teatro de la Ópera. Es muy interesante el recorrido inicial que hacen ustedes sobre los distintos teatros líricos que tuvo Buenos Aires, y que asombra la cantidad y calidad de esos teatros, porque originalmente el primer Colón, el Teatro de la Ranchería, pero ahí es en donde se estrena la primera ópera. En la Ranchería quedó como el emblema del primer teatro, pero más vinculado con el teatro de prosa. Por el teatro de prosa. Sainete. No, el lugar donde se estrena la primera ópera en 1827 es el Coliseo Provisional, que quedaba ahí enfrente de lo que es ahora la iglesia de la Merced. Cierto. Ese es en la época de Rivadavia, estamos hablando, ¿no? Y que la primera ópera es El Barbero. La primera ópera que se hizo acá fue El Barbero de Sevilla, porque Rossini era la moda de la época, ¿no? Era un compositor famosísimo en ese momento. Y después desde ahí es como que, pero sin embargo había algún tipo de antecedente operístico, pero lo sabían los músicos españoles, porque nuestro himno nacional, sin ir más lejos, es parte... Es como parte, para mí es una no copia, pero tiene una inspiración muy fuerte en el Idomeneo de Mozart. Sí, en todo un estilo del bel canto, podríamos decir, ¿no? En realidad, el himno nacional es un aria que tiene las dos partes de un aria, digamos, la canción propiamente dicho y la cabaleta, que es el final rápido, que es juremos con gloria a morir, ¿no? Sean eternos los laureles, en realidad, ¿no? Así comienza. Y con todas las partes canónicas de una ópera. Sí, lo que pasa que una cosa es, en Buenos Aires se hacían representaciones de música de cámara y de arias de óperas con acompañamiento de pianoforte o de grupos de cámara, pero montar una ópera completa para una ciudad como la Buenos Aires colonial era un desafío importante, porque ahí se necesita una orquesta, se necesita un elenco de cantantes preparados, se necesita un preparador, y esto tuvo que esperar hasta el primer cuarto del siglo XIX, hasta la época de Rivadavia, que era un gobernante que venía de pasar un tiempo en Inglaterra, ¿no? En Europa y en Inglaterra especialmente. Así que ese es un poco el motivo por el cual se demoró un poco lo que es el desembarco de la ópera, pero a partir de allí, con una suerte de interreño en la época de Rosas, porque a Rosas no le gustaba mucho la ópera, a pesar de que durante la época de Rosas se construyó el primer teatro específico de ópera aquí, que fue el Teatro de la Victoria. A pesar de eso, ya hacia las postrimerías del gobierno del segundo gobierno de Rosas, después de 1850 48 por ahí. Aproximadamente, cuando vino un empresario que se llama Antonio Pestalardo, que claro, después de Caseros terminó cayendo en desgracia porque ese teatro estaba todo pintado de punzó, etcétera. Siempre está muy atado en la cultura a la historia política, ¿no? Pero y después a partir de Caseros en realidad hay un crecimiento exponencial de la ópera como consecuencia de que hay un crecimiento exponencial de la inmigración europea y básicamente italiana. Y se hace el primer teatro Colón, es el que está donde hoy está el Banco Nación, el que eran al costado de la Casa Rosada. Sí, en 1857. Sí, que no dura tanto porque lo cierran en el 88, el 90. 30 años. 30 años. Dura 30 años nada más porque, había una visión
liberal de la economía en ese momento, por decirlo en términos simplificados, por el cual los que construyeron y apostaron a ese Teatro Colón tenían que terminar de pagar el terreno. Sí, que no lo terminaron de pagar. Que no lo terminaron de pagar, entonces finalmente el teatro se lo cedieron al Banco Nacional, que era el acreedor, digamos, hipotecario, y en este juego, bueno, se sancionó una ley por el Congreso, por el cual se cedía un terreno para la construcción de un nuevo teatro que también se licitó a un empresario particular, ¿no? Que curiosamente, este teatro, el primer Teatro Colón, se inauguró el año que empezó el primer ferrocarril en la Argentina, la porteña, y que curiosamente el segundo teatro era la estación de ferrocarril de donde partió la porteña. Tienen esa asociación. Esa asociación. Bueno, vamos a un corte y volvemos en Tenemos Historia hablando de la vida de Ettore Panizza. Este es el segundo bloque de Tenemos Historia. Nos está acompañando Daniel Baracali Costas, que es el autor junto a Sanfilippi, ¿no? Sebastiano De Filippi. Sebastiano De Filippi, del libro Alta en el cielo, que es la vida y obra de Ettore Panizza, y con él estamos teniendo una excusa para recorrer la historia de la lírica en la Argentina, ya aprovechando los conocimientos de nuestro invitado de hoy, que recién estuvimos haciendo una recorrida por los teatros, las ubicaciones de los teatros líricos, que no era el único, porque después había un montón de teatros individuales, que sigue habiéndolos, que Buenos Aires tiene una riquísima oferta operística comparado con otras ciudades del mundo. Operística y musical, ¿no? Musical, sí, pero estamos hablando de ópera. Sí, y no, el tema es que, bueno, la ópera en ese momento, hay unos estudios que se hicieron en Milán a principios de siglo, por el cual cuando el cine empieza a ascender en el gusto de la gente, comienza a descender el público de ópera. Pero durante muchísimos siglos, podríamos decir, la ópera era el lugar de socialización y de encuentro y de disfrute y de esparcimiento por excelencia. Eran verdaderas instituciones los teatros de ópera. Y acá en Buenos Aires, al momento del cambio de siglo, de 1900, había no menos de una docena de teatros de ópera activos, arquitectónicamente bellísimos, la mayoría de los cuales ediliciamente desaparecieron, salvo el Liceo, o fueron reemplazados en la década del 30 por construcciones más racionalistas, como el Teatro de la Ópera, el Teatro Coliseo, que de todas maneras siguen existiendo y con distintas características usándose, ¿no? para manifestaciones culturales, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito más a la vida de Panizza, él nace acá en Buenos Aires, el padre se gana la vida como músico en Buenos Aires, pero él se va muy jovencito a Italia, creo que a los 7 años ya estaba de vuelta en Italia. Sí, ellos iban y venían, la diferencia de la mayoría de los inmigrantes con menos preparación, digamos, ¿no? Que eran de origen rural, etcétera, que se quedaban acá en la Argentina. Ellos tenían un respaldo económico como para ir y venir, aunque Panizza siempre se sintió muy argentino, pero en realidad quería formarse en Italia, porque pensemos que hacia 1880 todavía en la Argentina no había un conservatorio nacional, ni tampoco Williams había creado su conservatorio, o sea que la formación musical también el suyo. O sea que estábamos dependiendo mucho del exterior, y además Panizza padre tenía mucho trabajo en Italia, así que sí, ellos iban y venían hasta que se produce la crisis del 90, y ahí Panizza es relativamente joven, tiene 25 años. 25 años, nació en 1875, y ahí es donde Panizza se ve obligado a quedarse aquí, a ser parte del servicio militar que empezaba en esa época con carácter obligatorio, y donde él, según cuenta en alguna memoria, en alguna entrevista, él comienza hizo un a sentirse libro, una autobiografía. Él dictó en el 50 y pico, por ahí. En el comienzo de la década del 50, cuando él cumplía los 75 años aproximadamente. Recordemos que murió en el 67. Sí, murió de 92. En realidad para los 80, él hace esta biografía, se la dicta a su segunda mujer. Ella es bastante anciano, además se había quedado un poco sordo ya después de que fue un poco al fin de su carrera. Exactamente, él decide, era muy riguroso, como Toscanini también. La única vez que Toscanini se olvidó de unos compases de una partitura, cerró la puerta del camarín y dijo, no dirijo más, ¿no? Eso fue en la década de los 50 también. Y Panizza, cuando vio que se estaba quedando sordo y que esto podía traer complicaciones a su trabajo, dijo, bueno, yo aquí me planto. En el año 55
exactamente, ahí estamos en los 80 años de Panizza. Él se despide en el Colón en el año 1955 y dice: no vuelvo a trabajar más como director de orquesta. Eran que sin embargo Toscanini rigurosos. sí volvió, a pesar de que no, pero Toscanini volvió en algún momento. Pero Toscanini, yo creo que su retiro fue en el 54 aproximadamente, una famosa audición de radio en la NBC, donde él está dirigiendo a Wagner y se olvida de unos compases, que los músicos igual lo acompañaron, digamos, no es que fue una catástrofe, pero él se sintió, era un hombre muy orgulloso, muy herido, y entonces dijo: no voy a dirigir más. Y no sé si tuvo algún escarceo. De Panizza no hemos encontrado, él se retira a los 80 y después sí están sus cartas Ni donde siquiera dice, como compositor. No, porque él la composición la había dejado hace más tiempo, en realidad. Es raro encontrarse, es raro la mentalidad de hoy, que es un mundo de especializaciones, ¿no? Porque el que es compositor hoy es compositor, el que es director de orquesta es director, el que es intérprete de un instrumento es intérprete. En esa época la música se enseñaba, esto fue así hasta los primeros años del siglo XX, ¿no? Se enseñaba como un lenguaje, como algo único, donde, digamos, el que aprendía música tenía que saber expresarse en música, o sea, tenía que saber componer, también tenía que saber tocar algún instrumento y tenía que saber modelar una interpretación. No existía una carrera formal de director de orquesta, por ejemplo. Esa carrera no existía. No. Entonces se formaban todas estas personas, Panizza padre, Panizza hijo, pero podríamos nombrar a muchos, como Alberto Williams, como Julián Aguirre, en fin, como los Boedo, del mundo, como Boedo. Todos sabían componer y además sabían dirigir, y por lo menos sabían tocar razonablemente bien el piano, ¿no? O el violín, algún instrumento así como muy, muy central. Eso especialmente después de la Primera Guerra, cuando cambian muchísimas cosas en el mundo, cuando empiezan las especializaciones a nivel académico, esa figura desaparece. Ya a Panizza no le había tocado la época, porque era bastante frecuente antes de 1850 que algunos músicos dirigiesen la orquesta al frente de un instrumento. Antes Händel, el barroco, tocaban el clavicordio. Y tocaban el clave, exacto. Paganini tocaba el violín y dirigía la orquesta. Liszt no sé si tocaba el piano al mismo tiempo. Sí, no, probablemente hay conciertos. Liszt era bastante heterodoxo en ese sentido. No, en la época de Panizza ya había un director de orquesta consagrado. Sí, pero lo que pasa es que los directores de orquesta como Panizza, que se denominaban maestros concertadores antes que directores de orquesta, primero preparaban las óperas con los cantantes al piano. Entonces tenían que tocar razonablemente bien el piano, formar a los cantantes, o sea, conocer la técnica vocal, y recién cuando terminaba ese proceso, que se sigue usando actualmente, pero generalmente son otros maestros, lo que lo hacen ellos, lo encaraban ellos mismos esa preparación, y después dirigían, o sea, hacían todo. Hay una anécdota sobre Panizza que, estando en Berlín, creo que era en Berlín, se enfermó la soprano Leonor, y que él cantó la parte de Leonor, y que eso fue mereció una caricatura en el diario de Berlín sobre en Berliner Zeitung, sobre aparece el sobre esta cosa mujer, de cómo es que el director de orquesta varón termina cantando el papel de soprano. Sí, bueno, esto es porque ellos se sabían. Eso es una cosa que yo a veces no tengo una curiosidad. Yo voy a la ópera desde que soy chico y siempre digo, ¿la saben de memoria? Porque yo no me puedo terminar de contar. Usted dice que los directores saben de memoria. Y los buenos directores tienen que conocer absolutamente toda la partitura, se entrenan para eso. Daría mucho para hablar la dirección de orquesta. También se fue especializando. A lo largo del tiempo hay directores que tienen repertorios muy acotados. Pero los directores de esta época tenían un directorio inmenso. O sea, Panizza tenía un repertorio de ópera gigante, y además también desde Wagner, sinfónicos. Toda la ópera italiana, pero también lo que me llamó la atención, que fue uno de los grandes defensores de Wagner aún en Italia. Estrenó Wagner en Italia, hizo la tetralogía completa. No, dedicaban su vida, se sumergían en eso. Las tetralogías son y bueno, el maestro Cantore, que dura 6 horas, algo por el estilo. 6 horas a verlo de memoria. Yo la verdad que a mí me asombran, ¿no? Es decir, creo que todos tenemos esta duda, porque claro, tienen el atril adelante, pero bueno, uno se da cuenta que lo saben de memoria. Sí, pero
Pero también hay técnicas para memorizar la música, porque la música, para alguien que tiene un nivel de especialización importante, tiene patrones que muchas veces se repiten, patrones armónicos, patrones rítmicos. Entonces, generalmente se agrupan los compases y una frase musical se sabe que tiene determinada elevación, determinada cadencia. Entonces, esto ayuda a la comprensión de la música. Pero el cerebro en realidad es muy poderoso para la música, ¿no? Porque hay gente que no puede memorizar textos de repente o conceptos, pero que puede recordar una larga melodía o puede recordar canciones. O sea, es como que el cerebro tiene un lugar especial para la música. También hay gente que no puede recordar música. También, pero bueno, también. La amusia, una lesión cortical. Bueno, ¿y qué lo hace a Panizza quedarse ya en Italia, ¿no? Es decir, empieza su carrera europea fundamentalmente. Sí. Y lo que le hace quedar es que él primero se casa allí. Ah, cierto, se casa en Italia. Y bueno, se comienza a conectar cuando él se gradúa en el Conservatorio de Milán, se comienza a conectar con la crème de la vida musical y social de Milán. Tiene la posibilidad de debutar en la Ópera de Roma, nada menos, de hacer algunos trabajos así de flanco en algunas salas alternativas de Milán, y comienza una carrera ascendente que hace que los años, digamos, de su consolidación profesional, él no venga a la Argentina prácticamente, porque él rápidamente dirige en Italia, en los puntos claves de Italia, y después además pasa a ser director en el Covent Garden. Y aparte conoce a la crème de la música italiana. Lo conoce a Puccini, y a Giulio Ricordi, que fue a como Giulio su Ricordi, gran que fue claro. ¿no? Sí. Bueno, nos están haciendo una seña, vamos a ir a un nuevo corte, pero seguimos hablando de Tenemos Historia, y hoy nos toca la figura de Ettore Panizza, un gran músico argentino que lamentablemente deberíamos, hoy justamente este libro creo que viene al rescate. Bueno, volvemos a Tenemos Historia. Este es un nuevo bloque, el tercer bloque, ¿no es así? Estamos con Daniel Baracali, no lo digo mal, Baracali Costas, que actualmente te estás desempeñando como director de la revista del Colón. Sí, como responsable de las publicaciones del teatro, entre las cuales está la revista, ¿no? Está la revista. Bueno, y estábamos hablando de Ettore Panizza. Nos estabas contando cómo él se relaciona con la cúspide de la música italiana. No lo llega a conocer. A Puccini lo conoce, pero no lo llega a conocer a Verdi. No, a Verdi no, porque apenas. Claro, Verdi estaba muy anciano, ya muere en 1901, en enero. Él tenía cuenta, digamos, en su memoria, que tenía agendada ya una cita con Verdi, y Verdi se le muere antes, unos días antes. Igual Verdi era muy refractario. Él tenía una famosa frase: ritorna all'antico sarà un progreso, ¿no? Que no estaba muy a favor de las nuevas generaciones, ¿no? Él veía como que... Él que había sido un innovador. Y él que había sido un innovador, ¿no? De todas maneras, esto no quiere decir que no le hubiera ayudado a Panizza, pero no llegaron a conocerse. Sí, con Puccini trabajaron mucho. Con Puccini trabajó mucho, y después con Aido Boito. Claro. Porque es el que, sin mal no recuerdo, estrena o tiene una de las primeras representaciones de Mefistófeles. Sí, no estrena, pero sí dirige, tiene el repertorio el Mefistófeles de Boito, y lo conoce y se hacen amigos. Magnífica. Y yo creo que en los últimos 20 años la dieron una sola vez. Porque aparte es una puesta en escena importante. Sí, no es una ópera. Bueno, Boito era de los wagnerianos dentro de Italia. Era un poco mal visto porque él presentaba orquestaciones muy densas, no muy opulentas, pero sí es magnífico Mefistófeles. Fueron amigos, Panizza y Boito, durante mucho tiempo, ¿no? Él conoció, digamos, a todo el gran mundo musical e inclusive social, porque las relaciones que tenía Panizza eran impresionantes. Él fue a dirigir al Covent Garden en Londres cuando Inglaterra era una potencia mundial, era la potencia mundial, ¿no? Y aparte que el rey le pidió que para tocara una pieza especial. VII, él dirigió una gala con Nelly Melba, que era un poco la cantante australiana, la cantante australiana, que del era Imperio la joya, británico, con Enrico Caruso, ¿no? También esa vuelta. Sí, con Caruso, ¿no? Que parece que se odiaban entre ellos, y Panizza tuvo que componer ahí un poco la situación. Sí, que aparte le dijo, ahora vas a aprender, le dijo en jerga napolitana. En napolitano. Ahora vas a ver cómo se canta.
Exactamente, esas cosas que pasaban en esa época. La verdad que yo le decía, Panizza tuvo una vida envidiable porque estuvo en los momentos culminantes de determinadas culturas, ¿no? Del mundo en absolutamente. Fue uno de los pioneros de la grabación también, cosa que ha quedado muy poco porque claro, la grabación evolucionó tan rápido que las grabaciones de Panizza quedaron desactualizadas. Fue un pionero de la transmisión radial de ópera desde cuando él va al Metropolitan en Estados Unidos en el 34, comienza a hacer con la empresa Texaco las primeras transmisiones en directo de ópera que después se grababan en discos de vinilo y se enviaban, entre otros, aquí también a la Argentina y a toda América Latina para que fueran retransmitidas por las estaciones de radio oficiales, ¿no? Pero tenemos Aurora. Sí. Ópera que compone en el año 20, por ahí. No, en el 1908. Y él la escribe entre el 6 y el 7 aproximadamente. Una ópera, primero, extrañísima porque el que le pone la letra es en italiano, se la pone Illica, que había sido para el autor de la letra de Madame Butterfly, de la de Bohème Tosca. Y de Tosca, de las tres grandes óperas de Puccini. Nada más y nada menos que Illica está haciendo la letra de una ópera extraña, el contexto histórico. A mí me llamó la atención porque estaba asesorada por Quesada, y Quesada era un historiador, era una persona así con conocimientos históricos, y acá yo no le veo mucho nexo histórico a Aurora. El tema es que, digamos, Quesada es quien desde aquí hace fuerza, porque además era un historiador y era un político también, un político, un hombre de mucha influencia. Aparte de una familia tradicional, héroes de la independencia, etcétera, y hace una obra que uno dice, no hay un contexto histórico. Pero la realidad es que la culpa no es de Quesada. Lo voy a decir porque en una charla que hemos dado con mi coautor sobre Panizza se nos presentó una nieta de Quesada. Hay varios Quesada. Bueno, que hay varios. María Sáenz Quesada es pariente. También es pariente. Bueno, eso no lo sabía, ¿no? Y esta mujer estaba muy contenta de que se recordara a su abuelo, pero la realidad es que Quesada lo que hace acá es sugerir el tema y dar algunas coordenadas. Pero después Panizza maneja esto en Italia. Y en Italia, Ricordi le dice, vos tenés que tener un libretista de importancia que te garantice el éxito de la ópera y la inserción. La ópera era en gran medida un negocio en esa época, entonces tenían que asegurar un resultado económico. Ahora no se mediría tanto así. Entonces le imponen prácticamente a Illica, y a Illica le imponen este trabajo también, porque Illica tenía mucho trabajo, era uno de los libretistas de ópera, dramaturgos más solicitados del momento. Entonces aparentemente esto nunca estuvo demasiado probado. Illica tenía algunos textos ya escritos, porque el problema del libretista de ópera es que los compositores le hacen escribir 1, 2, 3, 10 veces hasta que la letra se adapte a la música. Es un trabajo de negociación tremendo. Entonces el aporte de Quesada quedó muy limitado, ¿no? Porque claro, Quesada no hubiera cometido los errores que se deslizan en la ópera Aurora. Ahora después el hijo de Quesada en la década del 40 va a ser quien traduzca al español, ¿no? Esa es otra historia increíble, extraña, porque en realidad que uno la cantó toda la vida Aurora, y en realidad usan neologismos. Hay palabras que no existen. Hay palabras que no existen, ni altra. Porque forzaron la traducción para que entrara en la música. Y eso que Panizza además la revisó toda la ópera, la actualizó, revisó la orquestación, porque el resto de la ópera se entiende, pero Aurora hay palabras que... Sí, como irradial. No existe esa palabra. Claro, ¿no? Es un problema. Juan Satrain escribió un artículo sobre Aurora diciendo esto. Bueno, es claro, y uno ve la versión italiana y se hicieron palabras, neologismos ítalo-argentinos para poder meterlos ahí adentro. Ahora, lo que es increíble es que una de las canciones nacionales argentinas, que es lo que nosotros ponemos de relieve en el libro, sea un aria de una ópera italiana escrita por un libretista de Puccini. Nosotros decimos, esto es un poco como el símbolo de la Argentina, ¿no? La Argentina se fue formando con una tradición universal, no tuvo aportes de todos lados, y somos el producto ecléctico de todo eso, ¿no? Y no podemos decir que Aurora no tenga que ver con la identidad argentina, ¿no? Porque al contrario. Si hay algo argentino, y justamente lo que le dolió a
Panizza que cuando él estrena Aurora en el Colón en 1908, en la temporada inaugural del actual Teatro Colón, la crítica en los diarios, que era muy nacionalista en esa época, le critica que al final no hay folclore, esperaban encontrar melodías folclóricas, etcétera, sino que era una ópera for export, hasta lo dicen con esa expresión, una ópera demasiado italiana. A Panizza le duele muchísimo esto, muchísimo, porque él se consideraba totalmente argentino, como lo era, ¿no? Sí. A pesar de que era un ítalo argentino, él amaba mucho su país y estaba muy orgulloso de lo que finalmente fue su ópera más famosa, ¿no? Pero no, la crítica no le fue muy favorable. Sí, le fue un poco hostil, lógicamente. Aparte, también hay que vivir un poco el contexto histórico. En ese momento había vida, literalmente el crisol de razas, el famoso crisol de razas, había y el criollismo, las pocas familias criollas argentinas se sentían invadidos, se sentían avanzados. Ahí creo que en 1908, que Ramos Mejía empieza con la historia canónica, la enseñanza de la historia canónica argentina, es decir, la primera dictadura, también está hablando un poco del avasallamiento de la cultura nacional, especialmente por italianos, muchos italianos de clases más pobres que no estaban haciendo aporte. Había habido una situación muy xenófoba en el año 71 con la peste, con la fiebre amarilla. Sí. 9.000 de los 13.000 personas que mueren en Buenos Aires, 9.000 eran italianos, y la gente lo acusaba porque decía, esta es una peste de los italianos, no sabía que se transmitía por el mosquito. Miles de italianos se fueron de la Argentina perseguidos por esta actitud bastante xenófoba de los argentinos. Y entonces, hay un renacer, o hay una reacción, mejor dicho, nacionalista, que justamente empieza en este momento, en 1908, con Ramos Mejía, y después, con toda una serie y con el centenario, ¿no? Y con el centenario, lógicamente. Entonces, en fin, tenemos que recordar que creo que dos de cada tres personas que vivían en Buenos Aires eran extranjeros. Es decir, en Estados Unidos nunca llegó, por más que fue el país que recibió un aporte también tan importante como la Argentina de inmigración, nunca pasó del 20% la población de inmigrantes, y aparte muchos de los inmigrantes eran irlandeses o ingleses que en realidad tenían el mismo trasfondo. Acá recibimos un aporte itálico y español también, pero un aporte itálico muy importante. Entonces, son esas situaciones también complicadas que se dan. Y también tiene algo que ver en la política por la afinidad con el fascismo de Toscanini y Panizza, que tuvo una actitud más tímida cuando se sale el tema. Pero lo dejamos para después. Esperamos para el próximo corte. Volvemos al último bloque del programa de Tenemos Historia. Hoy les recuerdo que estamos hablando de Ettore Panizza, estamos haciendo un recorrido a través de la historia de la ópera nacional, y justamente recién estuvimos hablando de Aurora, una canción escolar que todos hemos entonado con mayor o menor afinación, pero que tiene aparte, que viene un poco a colación, tiene aparte una cosa muy curiosa, porque cuando la última vuelta que se la ejecutó, si mal no recuerdo, fue en el 99. En el año 1999. Que tuvo un episodio muy curioso, porque la gente suele pensar que en el Colón es común que hayan bises, ¿no? Encore. Y que eso no es así. Que en realidad en la historia del Colón, si mal no recuerdo, hubo cuatro veces que pidieron bis y que se cantó el bis. Justamente la última vuelta la hizo Darío Volonté cantando Aurora, una función del año 99 que yo tuve la suerte de estar presente, y que anterior a ese había habido una de Plácido Domingo, el Luce Van Lestelle de Tosca, claro.
Después otra de Beniamino Gigli, que eso tuvo que haber sido al 50 y pico por ahí. Puede ser. Y no me acuerdo la cuarta vuelta, la otra vez, pero hubo 4 veces solamente que hubo bises. Y uno de los bises corresponde a esta Aurora por Darío Volonté, que después la grabó y la ejecutó extensamente. Sí. Pero ese momento fue un momento emocionante, es decir, pasó algo, esas cosas que uno no puede explicar, pero había electricidad del ambiente. Sí. Además se dieron, yo en ese momento, le comentaba, fue mi primer año como jefe de prensa del teatro, y Luis Obsejevich, que era el director del teatro, como empresario quería que los espectáculos tuvieran repercusión. Y entonces estaba muy preocupado porque dice, la ópera argentina a la gente no le gusta tanto. Claro, veníamos de la Traviata, de Otelo. Pero estaba lleno, yo recuerdo que estaba lleno esa porque función. Además, lo que se dio es que Darío Volonté había sido un excombatiente, había estado en el crucero General Belgrano. Es uno de los sobrevivientes del hundimiento del General Belgrano. Y eso hizo que, bueno, los astros se alinearan de algún modo, ¿no? Porque todo ese fervor patriótico de Volonté prendió mucho en la gente. En ese momento era una ópera que tiene un contenido patriótico, así que fue un éxito finalmente. Sí. Así fue. Bueno, pero estamos hablando de arte y política, de ópera y política, y hablamos un poco de la afinidad. Bueno, hablamos de Beniamino Gigli. Beniamino Gigli era un franco-fascista y que tuvo hasta peligro de muerte después de la guerra por la afinidad que había tenido con el régimen. Toscanini también tuvo al principio un escarceo con el fascismo, pero eso después él se va y bueno, se ve que los americanos lo perdonaron porque no siguió parte de su carrera en Estados Unidos. Sí, pero bueno, lo de Toscanini, digamos, en relación con Panizza, que es uno de los temas que trabajamos en el libro, tiene que ver con que Toscanini era muy tajante en todo, como vimos en su trabajo como director de orquesta, pero también en su visión política. Él tuvo un pequeño coqueteo con el fascismo cuando él consideraba que podía llegar a ser una forma de socialismo, de corporativismo, etcétera, pero rápidamente que Benito Mussolini venía del socialismo. Venía de ahí, pero en realidad lo que no toleraba Toscanini era que la política tuviera injerencia en su arte. Y cuando a él Mussolini le pide que dirija antes de cada función un himno llamado Giovinezza, Toscanini se opone rotundamente. Tiene un scratch en Bolonia muy, muy famoso, donde inclusive llegan a pegarle. Y entonces él decide cortar absolutamente con el fascismo, pero fue siempre muy coherente en ese sentido y muy valiente. En algún momento Mussolini le retira el pasaporte, luego él hace una gestión para poder salir de Italia. Durante la guerra él fue un férreo opositor al nazismo, fue quien primero dirigió la Orquesta de Palestina, que fue una orquesta que se formó con judíos exiliados en Tierra Santa, que después se transformó en la Filarmónica de Israel, y él estaba muy atento a todo el acontecer político, mientras que Panizza, del cual no podemos decir que haya sido un fascista, ni mucho menos, sí era un hombre con una visión nacionalista, más moderada probablemente, tenía una postura mucho más, como era su personalidad. Uno es indivisible, no es inevitable eso, no era un caballero como director de orquesta y era muy parco, muy sereno en cuanto a sus expresiones políticas. Y Toscanini entonces esto lo repudia, ¿no? Y hace que se corte la amistad. Habían tenido una amistad muy estrecha, habían trabajado codo a codo cuando se reabre la Scala en la década del 20. Toscanini y Panizza se dividían por partes iguales las óperas, o sea que en el cartelón figuraba hasta antes Panizza por orden alfabético, porque la pesta antes de la una cosa increíble, digamos, el único caso que Toscanini haya admitido un par al lado de él, y sin embargo cuando nota que Panizza no se pliega a su manera de expresar la opinión política, directamente lo defenestra. Hay una carta que nosotros hemos encontrado donde él dice: podrá ser un buen o mal artista, pero es un hombre que vive como un esclavo. Toscanini se consideraba un hombre libre, un defensor de la libertad, y por eso en Estados Unidos él logra, digamos, el último tramo de su carrera ser muy famoso y tener una gran promoción, porque hace tiene una postura muy activa. Inclusive hace conciertos, como el famoso concierto con Horowitz, para recaudar fondos para la guerra, etcétera, cosa que Panizza nunca hizo, ¿no? Y por eso en realidad Panizza en el año 42 decide dejar su trabajo en el Metropolitan. Evidentemente había algo que no lo hacía sentir cómodo, tenía miedo a viajar. Recordemos que Panizza nunca tomó un avión.
A diferencia de Toscanini, que sí voló bastante. Y viajar aparte de viajar en los barcos, tenía peligro los submarinos alemanes. Sí, ni hablemos. Lusitania, que se habían durante la Primera Guerra, y bueno, la cantidad de barcos que hundieron durante la Segunda Guerra también, ¿no? Pero bueno, gracias a eso, Panizza vuelve a refugiarse un poco en la Argentina, y los últimos años de su carrera, que fueron bastante, más de una década, él estuvo todo el tiempo formando y siendo heredero de una tradición, ¿no? Para las pocas personas que quedaron que han trabajado con Panizza o lo han visto, que son gente que en este momento tiene arriba de 80 años, porque si no sería imposible, pero que los hemos contactado, todos ellos coinciden en que Panizza era visto como el heredero de la gran tradición operística italiana, ¿no? Como una gran autoridad, como un gran prócer, y él transmitió esto a una generación de directores, donde estuvo Juan Emilio Martini, básicamente, que fue su discípulo, y bueno, a los directores que han venido después, como mismo Mario Peruso, por ejemplo, que todavía está en actividad a sus 80 años, o sea que hay una línea, ¿no? y un surco que Panizza sembró aquí en la Argentina y que ha seguido floreciendo, ¿no? Y relación con otros músicos nacionales, me viene al caso Ginastera, porque evidentemente parte de su carrera coincidieron, no tenía un vínculo muy especial. No, Ginastera con Panizza no, pero hay una carta de Panizza que nosotros repusimos en el libro, donde él llega a opinar cuando Panizza estrena Don Rodrigo, que fue su primera ópera, diciendo que lo ve como un músico de muchas aptitudes. Hay una carta muy conceptuosa de Panizza sobre Ginastera. Con quien Panizza tuvo más influencia fue con toda una generación de cantantes, porque él era muy generoso en ese sentido, así como prácticamente descubrió a Leonard Warren en Estados Unidos, porque fue Panizza el que dice va a ser un gran cantante. Aquí, bueno, fue el gran motor de Delia Rigal, por ejemplo, de Jorge Algorta, que era otro cantante de origen uruguayo, pero bueno, de Rigal, que fue probablemente la soprano argentina más importante de mediados del siglo XX, Panizza fue el promotor casi absoluto, ¿no? De José Soler, en fin, de muchísimos cantantes. Él era en el sentido muy generoso. Más de cantantes, ¿no? Tanto de músicos. Sí, más de cantantes, porque él finalmente se terminó especializándose en ópera. Sí. Bueno, la verdad que hemos pasado se nos ha ido esta hora. Para mí es una experiencia interesantísima. Para todos los amantes de la ópera, que yo sé que son muchos, les recomiendo que lean Alta en el cielo, porque no solamente es un repaso de la vida y obra de Ettore Panizza, sino es una parte de la historia de la ópera del siglo XX, de la ópera argentina, ¿no? Sí. El libro se consigue, creo, claro, porque no es una edición comercial, la financió la Embajada de Italia y se consigue en la tienda del Colón, de la Fundación Teatro Colón, precisamente porque es un lugar donde se puede conseguir, porque no es un libro comercial, digamos. ¿No? Bueno, es buena la ese es el lugar donde lo pueden conseguir. Está en algún otro lugar también, en el Conservatorio de Beethoven, en lugares generalmente académicos o no comerciales, digamos, ¿no? Bueno, pero así que si se acercan al Colón lo van a poder ver. Bueno, les recuerdo, Alta en el cielo, una ópera magnífica de Sebastiano de Filippi y de Daniel Baracali Costas, que está hoy acompañándonos, que hicimos este programa, y la verdad, muchísimas gracias, Daniel, por todo lo que haces. Omar, primero también en el Colón, porque la verdad que las publicaciones del Colón yo las atesoro, algunas sinceramente son cosas, uno que está en la investigación histórica, científica, etcétera, y a veces me digo, ¿de dónde sacarán esto? Porque hay algunos detalles que digo, esto me gustaría saber cuál es la fuente de esto, porque hay detalles jugosos, interesantísimos, en todos los suplementos que bueno, generalmente con el que se pasan, se utiliza durante las óperas, que bueno, que es a lo que yo más afinidad tengo. Bien, bueno, y hay mucho por descubrir todavía, especialmente en la Argentina, donde cuesta conseguir documentos. Yo tengo una curiosidad que creo que estoy dando con la persona indicada. Que estos días, por el tema de la Revolución Rusa, que nosotros hicimos varios programas sobre la Revolución Rusa, y apareció hace poco en un diario, los comentarios que hacen en Moscú, el que era, no sé si embajador, pero era ¿cómo se llama ahora? Agregado cultural de Moscú, que escribió una ópera para el zar Nicolás. Sí, García Mansilla. ¿A dónde está esa ópera?
Bueno, eso hay muy eso pocas personas que. Un argentino escribiendo una ópera. La ópera se llamaba Iván. Sí. García Mansilla era diplomático en San Petersburgo y escribió. Él y el hermano. El hermano era diplomático en Roma. Claro. Sí, bueno, en esa época los argentinos, mismo Panizza, también podían estrenar sus óperas en el exterior. Ahora, increíblemente, es más difícil eso. No, el tema, hay muy poco, hay algunos especialistas que rastrean, como son verdaderos detectives, dónde queda ese material, pero las partituras en muchos casos se han perdido o han quedado archivadas en otros teatros, o a veces los tienen los descendientes en sus casas y lo saben. Yo averigüé porque conozco y en este caso parte de la familia y pero bueno, eso no sabían que había compuesto la ópera. Empezar por ahí. Claro, no, eso se lo prometo averiguar. Hay un director de orquesta argentino que se llama Lucio Bruno Videla, que, bueno, yo tengo mucho contacto con él, que es la persona que con más fervor busca y trata de atesorar y de catalogar todo el material musical argentino, porque, bueno, hay que decir eso, también existe la ópera argentina. Panizza compuso 4 óperas y bastante música de cámara y canciones, pero hubo toda una constelación de compositores que durante... Sí, seguro. Y que siguen componiendo. Lo que pasa es que los que componían a principios de siglo en la tradición italiana de la ópera muy melódica, etcétera, muchos de ellos tenían los manuscritos que algunos están en el archivo del Colón y los que no tuvieron esa suerte pudieron haber quedado en manos de familiares que a lo mejor los desecharon, o cuando se hacían en el exterior quedaban en esos teatros y nadie los va a rescatar. Temo que haya quedado en el Maniski o en algún otro teatro. Bueno, a lo mejor se tiene suerte y se recupera, pero le prometo averiguar eso. Bueno, sería bueno. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les recomiendo Alta en el Cielo, y este ha sido un nuevo programa de Tenemos Historia. Nos veremos la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Thank you.